todas aquellas medidas con que se nos pretendió desnazificar, porque aún en 1956 se seguía pensando que el peronismo era una variante nativa del nazismo, mera forma de resistencia popular, salvar los símbolos, usar el no me olvides, cantar la marcha, poner un retrato de Perón y Evita en alguna calle. Y aún, ¿cómo olvidar ese hecho terrible, inédito en nuestra historia, que no ha tenido todavía la condenación que se merece, que debería avergonzar a tantos políticos que lo apoyaron, que fue la desaparición del cadáver de la compañera Evita? Esa desaparición mostraba el odio de clase de los Aramburu y Rojas, ese odio a todo lo que fuera pueblo, a los grasistas, a los descamisados, a los cabecitas negras, a la chusma, a aquellos de quienes no debía ahorrarse sangre porque era lo único de humano que tenían. Y de ese odio profundo de nuestros enemigos nacieron también nuestros odios, los que alimentaron la resistencia, el sabotaje, las bombas, los planes de lucha, las tomas de cuarteles de aquella gloriosa resistencia peronista. Porque es fácil decir ahora no a la violencia, pero ¿qué otra salida tuvimos en esta vasta década de los 70 que evocamos? Si nos proscribieron, persiguieron y cascotearon de todos lados, ¿qué solos y a pie estábamos entonces los peronistas? Y cuando fuimos a elecciones en 1962, por ejemplo, que ganó Framini, las anularon. En el 63 también nos proscribieron. Y al presidente electo, doctor Ilia, el partido militar en que se habían transformado las Fuerzas Armadas, lo desalojaron sin pena ni gloria en 1966. Y así fue que en esos 70, que ahora sí son los de las matemáticas, para defender el principio de la soberanía popular, que es la fuente de legitimidad de cualquier gobierno, aquellos que habíamos sido los únicos privilegiados de Evita y de Perón, muchos de ellos en todo caso decidimos tomar las armas, porque los derechos fundamentales no se conceden, se conquistan, y con más voluntad que técnica constituimos las primeras organizaciones armadas peronistas, inspirados en ese ejemplo de Perón y Evita. Eran tiempos de utopías y esperanza, tiempos, como decía Martí, tiempos de la hora de los hornos en que no se iba a ver otra cosa más que la luz. Esa luz que también venía del ejemplo de otro argentino ilustre, don Ernesto Guevara, cuya vida y acción nacen del mismo sentimiento de indignación frente a la injusticia que había llevado a Evita a su rebeldía. Esas épocas de lucha liberadoras contra el imperialismo fueron también parte de esa gran ola que llegaron a estas tierras. Argelia, Vietnam, Camboya, Laos, el Congo, los palestinos, Angola y Mozambique, Cuba recientemente liberadas, mostrando el ejemplo de un camino en que la violencia ya no era patrimonio de un sector, sino del pueblo, y que podía transformarse en liberadora. Hasta en Estados Unidos, los negros que habían sido postergados, reprimidos, se armaban para hacer respetar la dignidad de su negritud. Y esos 70 representaban también las luchas y esperanzas que en nuestro país germinaban en rebeliones populares como cordobazos, tucumanazos, rosariazos,
donde la sangre de estudiantes como Bello, Cabral, Pampillón, por nombrar algunos, sellaba para siempre la unión entre trabajadores y estudiantes, mucho tiempo enfrentados y separados, donde los trabajadores aprendían a enfrentar sus conducciones burocratizadas y salir a la calle para luchar por sus derechos, conducidos por Raimundo Ongaro y Agustín Tosco, entre tantos otros, donde organizaciones armadas, peronistas y no peronistas, comenzaban a hacer llorar al enemigo, golpeándolo en una multitud de grandes y pequeños hechos que van a obligarlo a sucesivos recambios de presidentes y a buscar una salida electoral. Y en todas estas acciones de lucha populares, masivas, que no eran productos de aparatos iluminados, sino fruto de la resistencia y la rebeldía de nuestro pueblo, el santo insignia de los militantes será el nombre de Evita. Su ejemplo, sus palabras vuelven a tomar la vigencia que nunca habían perdido y vienen a dar sustento y aliento a los que luchan. Los jóvenes que no la conocieron repiten su frase como catecismo revolucionario. Estudian su vida como ejemplo de lucha y de entrega. Sienten que ella alimenta sus sueños de un país mejor. Y los que la habían conocido encontraron también la confirmación de que ella vivía en cada compañera que luchaba, y quienes quisieron hacerla desaparecer de la memoria popular no habían hecho más que alimentar su mito y su ejemplo. La desperonización había fracasado. Miles de jóvenes salían a la calle llevando su nombre como bandera. Y nosotros, que habíamos sido detenidos en un campamento guerrillero en Tacorralo, provincia de Tucumán, que habíamos conformado las Fuerzas Armadas Peronistas, reaparecemos justamente como Fuerzas Armadas Peronistas, llevando el nombre de Eva Perón. El destacamento Eva Perón, que toma por asalto la Guardia Policial de Villa Piolín el 6 de enero de 1970 y reparte juguetes entre los pibes de la villa, que había sido arrasada parcialmente por las topadoras de Onganía hacía muy poco tiempo. Y el 27 de julio, el mismo destacamento Eva Perón toma Radio Rivadavia para rendirle homenaje y hacer escuchar su prohibida voz. Hoy prohibida también de otra manera, con esa forma de prohibición que es el silencio, el ocultamiento, la no difusión de su pensamiento a través de la radio y la televisión, que nos obliga de nuevo a repetir sus palabras para que no quede ninguna duda de qué significa rescatar su memoria y qué significa considerarse evitista. Nosotros no nos vamos a dejar aplastar jamás por la bota oligárquica y traidora de los vendepatrias que han explotado a la clase trabajadora, porque no nos vamos a dejar explotar jamás por los que vendidos por 4 monedas sirven a sus amos de las metrópolis extranjeras y entregan al pueblo de su patria con la misma tranquilidad con que han vendido el país y a sus conciencias. La victoria será nuestra, tendremos que alcanzarla tarde o temprano, cueste lo que cueste y caiga quien caiga.